Bueno, buenas noches, los que estén ingresando. Vamos a esperar 5 minutitos para que ingrese más gente y empezamos. Bueno, repito, esperamos unos momentitos a que entre más gente y empezamos. ¿Alguien me puede confirmar si se escucha bien? Bueno, en unos minutitos empezamos. Esperamos que entre un poquito más gente. Pueden invitar a todos los que quieran a ingresar al vivo. Hoy es la conferencia número 16. Es una conferencia definitiva, ¿no? Porque esta es una práctica que enseñamos que es fundamental y básica para empezar a hacer toda lo que es la transformación, ¿no? Además de otras prácticas de la eliminación, meditaciones, con el objetivo de ir despertando gradualmente la conciencia y llegar un día a la autorrealización, ¿no? Bueno, voy a empezar antes de que se vaya la gente que hay, por lo menos entraron algunos. Bueno, empezamos. La conferencia de hoy
como decía, es definitiva para poder conocerse a uno mismo. O sea, es el primer mecanismo para trabajar con uno mismo, ¿no? Después de que uno aprende a autoobservarse, inmediatamente puede practicar la eliminación o desintegración, o como le quieran decir, de los defectos, ¿no? Que tenemos que ir desintegrándolos, pero lo que comprendemos se va a poder desintegrar, ¿no? Si no comprendemos, difícilmente los eliminemos, porque digamos que nuestra Madre Divina no va a eliminar algo que no esté comprendido en realidad. Así que bueno, de todas maneras, uno aplicando esta herramienta y practicándola, la va desarrollando cada vez con más profundidad y uno aprende a autoobservar detalles y esos detalles son más fáciles de comprender como son pequeños y uno los puede eliminar y en gran escala va eliminando por ahí en un día 50, 60, 80 detalles o más, que es una eh, liberación, digamos, considerable de conciencia que cada día uno puede ir eliminando. Bueno, entonces, ¿qué es la autoobservación? Decimos que es un medio práctico para una transformación radical, ¿no? El objetivo de esta conferencia es conocer y desarrollar este sentido porque es lo único que nos permite conseguir esa transformación, ¿no? Y bueno, ¿en qué consiste? En una atención dirigida hacia el interior, ¿no? Porque tenemos que comprender que para poder conocer el mundo exterior están los cinco sentidos, ¿no? Eh, pero para conocer el mundo interior, sí o sí, tenemos que usar un sexto sentido que es la autoobservación, pero la autoobservación consciente, ¿no? No es simplemente un conocimiento de algo que yo tengo, un conocimiento de, por ejemplo, yo conozco que estoy sentado en la silla, pero eso no quiere decir que estoy observando la silla, ¿no? Sino que para observar la silla me tengo que parar, observar la silla y aún así no la estoy observando cabalmente, ¿no? Sino que tengo que mirarla de arriba, de abajo, ¿no? Tengo que hacer una actividad, ¿no? O sea, algo activo para poder conocer eso. Y bueno, en vez de la silla, ponemos el ejemplo de nuestro mundo interior, que son nuestros pensamientos, emociones, movimientos, instintos, eh, deseos. Todo eso es lo que no lo podemos tocar ni ver, pero lo conocemos, lo podemos observar, ¿no? Pero no con los cinco sentidos, sino con el sentido de la autoobservación, ¿no? O sea, lo que ocurre es que la autoobservación es un sentido que hay que desarrollarlo porque está atrofiado, ¿no? Por falta de uso. ¿Y qué pasa? Nosotros creemos que nos autoobservamos, pero en realidad no nos conocemos, o sea, no estamos observando. Por ejemplo, yo, bueno, vivo en tal ciudad, ¿no? Conozco Sogamoso. Yo me conozco, tengo fastidio, no me gusta que la gente hable mucho, no me gusta el agua fría, me gusta ir de compras, etcétera. Pero conocer es distinto a observarse, ¿no? Eh, porque digamos que cualquier situación del mundo externo uno vive identificado, uno se identifica y este proceso de la identificación, uno está identificado porque percibe el mundo con los cinco sentidos a través del olfato, el tacto, la vista. Y como no tenemos vigilia, nos identificamos, estamos fascinados, hipnotizados con el mundo, entonces no estamos observando realmente el mundo, sino que cuando nos identificamos, la poca conciencia que tenemos se nos duerme, ¿no? Entonces, la idea es, eh, en principio, para poder observar realmente al mundo, uno tiene que observarse, autoobservarse conscientemente para lograr lo que es la concentración, ¿no? Porque todo lo que nos desconcentra en realidad son nuestros defectos
que están adentro nuestro, ¿no? Los defectos son los que originan la distracción, la desconcentración, etc. Entonces, la autoobservación es el punto inicial de todo, porque si uno aprende a autoobservarse, también aprende a concentrarse y luego poder observar el mundo de una manera más consciente, ¿no? Entonces, en definitiva, decimos que siempre estamos confundidos y conocemos el conocer, eh, eh, confundimos el conocer con el observar, ¿no? Y esto observar es algo que es un esfuerzo para dirigir la atención al mundo interior, ¿no? Esto es la definición de la autoobservación, es un esfuerzo para dirigir la atención a nuestro mundo interior. Entonces, en ese mundo nosotros vamos a ver que podemos sentir rabia, podemos sentir enojo, fastidio, y eso no quiere decir que lo estemos observando, ¿no? Porque si una persona eh, se siente angustiado, por ejemplo, no quiere decir que esté observando de dónde viene esa angustia, solamente sabe que está angustiado, puede saber por qué, pero no puede cambiarlo porque no lo está autoobservando y uno no puede eliminar ni modificar lo que uno no puede observar, ¿no? Entonces hay que hacer un esfuerzo y ese esfuerzo implica mirarse también como en tercera persona, ¿no? Es decir, primero tenemos que silenciar nuestra mente para poder estar consciente y observar. Y si uno logra eso en un instante, uno puede ver cómo el defecto de una le habla, el defecto de uno le hace sentir en los distintos centros, en el motor, me quiere hacer decir algo, en el instintivo siento algo, se me contrae el plexo solar, siento miedo, puedo ver cómo estoy proyectando al futuro o al pasado, pero lo puedo observar y reflexionar para pedir eliminación a ese defecto, porque si uno observa un defecto, uno se da cuenta de que un defecto es, en definitiva, un agregado psicológico, ¿no? Algo que no es uno mismo, ¿no? Algo que no es del ser, ¿no? Algo que en ese defecto hay atrapada una energía, ¿no? Entonces uno, si elimina ese defecto, libera esa energía que es conciencia, sabiduría, ¿no? Pero para eso tenemos que empezar por un esfuerzo de desarrollar lo que es la autoobservación consciente, ¿no? Repito, pensamos siempre que nos conocemos, pero es algo mecánico. Y hasta de hecho también hay una observación mecánica que uno puede desarrollar. Uno dice, bueno, me voy a autoobservar, me voy a autoobservar. Pero uno lo hace mecánicamente y en realidad no es autoobservación, ¿no? Porque no depende de la razón. Esa autoobservación es eh, un esfuerzo de atención y no depende del intelecto. No hay que conceptualizar, no hay que intelectualizar nada, ¿no? Sino hay que observar espontáneamente y observar un defecto, y el paso siguiente es la reflexión, ¿no? Uno puede comprender en un instante un pequeño detalle uno se anticipa a un enojo, a levantar la voz, a refunfuñar, a respirar así con impaciencia, pero si uno se observa, uno pide muerte instantáneamente, ¿no? Bueno, también está la conferencia que habla sobre lo que es la muerte psicológica, ¿no? Esto que estoy explicando de la desintegración de los defectos, ¿no? Bien, también siempre sucede que pensamos que conocemos a alguna persona que nos cae mal, eh, ¿no? Que decimos, bueno, yo conozco a esta persona, es así, esta persona es así. Pensamos lo que piensa la otra persona sin saber lo que piensa, pensamos lo que siente una persona sin saber lo que siente. Creemos que conocemos, ¿no?, la realidad de una persona cuando ni siquiera conocemos por qué actuamos de tal manera nosotros tampoco, ¿no? Si uno empieza a observarse se va a dar cuenta de tantas cosas que uno hace mecánicamente sin saber por qué. Uno termina en una pelea, uno termina involucrado en alguna discusión, en una pelea, y cuando uno se mira después de que ocurre eso, dice, ¿cómo pude haber actuado así? ¿Qué me pasó? No soy yo mismo. No, en realidad sí, somos siempre nosotros,
pero sucede que hay muchas cosas en nuestro interior que suceden y que nosotros no nos damos cuenta porque no sabemos autoobservar esa realidad en nuestro interior. Entonces, ¿cómo podemos esperar conocer la realidad de otras personas, ¿no? Eh, entonces no conocemos a los demás. Si no nos conocemos a nosotros, jamás vamos a poder conocer a los demás. Jamás podemos saber cómo se sienten realmente, por qué vive tal cosa una persona. No conocemos el karma de las demás personas. No conocemos tampoco el karma nuestro. Entonces no tenemos que pretender conocer a nadie, ¿no? Tenemos que empezar por conocernos a nosotros, que es lo único que sí podemos alcanzar, pero a través de un esfuerzo, a través de desarrollar de a poco esa autoobservación. eh, y recién ahí, cuando nos conozcamos y rescatemos conciencia, de a poco, cada vez más conciencia, con los años, vamos a poder llegar a desarrollar lo que es bueno, la clarividencia, ¿no? Porque la autoobservación es un sentido de la conciencia y no es un sentido del cuerpo físico, no es un sentido más como es la visión, el olfato, los 5 sentidos externos, ¿no? Sino que es un sentido interno, pero que hay que desarrollarlo y hay que ir liberando conciencia para cada vez tener eh, más autoobservación, ¿no? Y luego en un futuro vamos a poder observar los defectos de las otras personas, ¿no? Porque como digo, un pensamiento, una emoción, actualmente no podemos verlo, no podemos ver una emoción, sí podemos verlo internamente, ¿no? Y sí podemos sentirlas, a todos esos deseos, emociones, pensamientos, instintos, todo eso que nos sucede. Y de hecho también tenemos que entender que nosotros vivimos más en el mundo interior que en el mundo exterior, es decir, es para nosotros más real una emoción que una mesa, una silla, objetos. Es más real en nuestro interior que todo eso que podemos ver, ¿no? Todas esas emociones, porque de las aproximadamente 16 horas que estamos en el día andando y despiertos, eh, muy poco tiempo estamos observando conscientemente el exterior, ¿no? Siempre estamos en nuestra mente, en nuestros pensamientos, instintos, y ni siquiera los estamos autoobservando, sino que nos dejamos llevar y nos maneja a nosotros, ¿no? Es decir, somos unas marionetas, ¿no? De nuestros propios defectos. Bien, entonces la observación es un 100% activa, ¿no? Es un medio de cambio, pero el conocer es pasivo, como decía, el conocer es algo mecánico que uno conoce por descarte, uno conoce porque me caí, me tropecé, me enojé, sentí ira, sentí frustración, sentí que soy un idiota, etc. Pero eso no es estar observando todo ese interior, ¿no? Todo eso que sucede. Eh, entonces a veces pasa que tenemos antipatía con una persona porque nos viene en gana, sin motivo. Entonces, si uno se autoobservara, se va a dar cuenta de toda la multitud de pensamientos que nos pasan cuando sentimos esa antipatía, y hasta podríamos escuchar qué nos dicen los defectos, qué nos sugieren que hagamos, etc. Entonces, si uno no está identificado, puede observar a los defectos y no dejar que actúen, ¿no? Y luego eliminarlos. Eh, entonces, bien, ¿qué pasa? Si nos autoobservamos, podemos darnos cuenta que estamos, por ejemplo, criticando a una persona. En cambio, si uno no se autoobserva, uno está criticando, pero, pero no se da cuenta que está criticando porque pasa de largo, terminó la crítica, después viene otro defecto y otro defecto y otro defecto. Y así vivimos el día a día, ¿no? Entonces, la idea es eh, que estos defectos no se adueñen de nuestros centros. También, bueno, es importante que vean la conferencia de los 5 centros, los 7 centros de la máquina humana, ¿no? Nosotros tenemos unos centros que están localizados en la columna, a la altura de la columna vertebral, el centro instintivo, el intelectual, el mental, el emocional. Entonces, nuestros defectos se apoderan de esos centros, nos hacen actuar, nos hacen sentir, pensar, etc.
Y si nosotros nos auto-observamos, hasta podemos sentir en qué centros actúan, ¿no? Si uno siente angustia, quiere llorar, se siente acá en la garganta, también se puede sentir un deseo frustrado abajo del ombligo, ¿no? O a la altura del ombligo. Si uno siente enamoramiento, también a la altura del plexo solar, etcétera, ¿no? Un instinto sexual más abajo. Entonces, uno tiene que aprender a observar también todo eso, ¿no? Cómo los defectos también se apoderan del cuerpo físico, ¿no? Bien, entonces, como decía, para el mundo exterior tenemos los 5 sentidos, pero para el mundo interior tenemos la autoobservación. Entonces tenemos que aprender a autoobservar. Uy, si yo me autoobservo, en un momento digo, uy, estoy criticando a una persona, pero ¿por qué, no? Bueno, si uno va profundizando en la autoobservación, se va a dar cuenta por qué me atormenta este defecto, qué es lo que quiere, qué defecto es, quién es, de dónde viene, qué es la envidia, o es un orgullo, o son varios detallitos pequeños, una sumatoria de defectos, ¿no? Entonces hay que tener mucha atención hacia el mundo interior para saber qué es lo que quiere realmente el defecto, qué hace, por qué me hace sentir determinada cosa en determinado momento también, porque hay momentos que aparecen los defectos y si uno ya sabe que en tal momento aparece tal defecto, uno, acá me voy a sentir tal cosa, ¿no? Porque uno se puede anticipar ante el defecto. Entonces, bueno, eso, lo importante es si nos logramos autoobservar, vamos a poder concentrarnos, vamos a poder meditar, vamos a poder hacer distintas prácticas, las prácticas de intuición, eh, retrospección, negocios con la ley, etcétera, ¿no? Porque es el punto inicial la autoobservación. Si uno no puede autoobservarse, tampoco va a poder estar concentrado, ¿no? Bien. Entonces, a ver, bueno, como decía, pensar y observar también son distintos, ¿no? Uno puede pensar de uno lo que quiera. Yo pienso que soy así, pienso que soy asá, que soy... No, yo soy bueno, yo soy solidario. eh, no, yo me enojo, pero en realidad es la culpa de los demás, me hace enojar, etc. Y no. Y nada de lo que pensemos sobre nosotros es la realidad. Porque no estamos observando, sino que estamos pensando. Y el que está pensando es un yo más, que también hay que eliminar. Ese que piensa sobre uno mismo siempre para el favor de uno mismo, ¿no? Nunca va a pensar que uno es malo, siempre va a pensar que es bueno, que el mundo nos debe, que etcétera, ¿no? Eh, entonces, tenemos que ver eso, ¿no? Tenemos el mundo exterior, como decía, que los 5 sentidos nos sirven para ese mundo exterior, para conocer, y el mundo interior, que los 5 sentidos no sirven para observar ese mundo interior. Entonces, uno en el mundo exterior puede estar eh, observando planetas, observando moléculas, células, estrellas, pero nunca tener un cambio interior, jamás. Puede morir y va a tener más defectos que antes, ¿no? En cambio, si uno observa ese mundo interior, puede modificarlo, puede aprender, puede darse cuenta de que hay un montón de defectos que antes no veía, pero que ahora los puede ver porque va desarrollando la autoobservación, ¿no? Bien. Eh, entonces, vamos a ver. Algo importante es lo que se llama el desdoblarse en observador y observado, ¿no? Eh, digamos, como decía, la observación es un medio para modificar las condiciones mecánicas del mundo. Uno puede construir cosas, armar un tren, construir una casa, pero la autoobservación es un medio de cambio íntimo, ¿no? Para modificarse íntimamente se empieza con la autoobservación, ¿no? Después las prácticas de meditación, eliminación de los defectos, el suprasexo, es lo que nos va a hacer construirnos a nosotros mismos, ¿no? Ir construyendo el alma, ¿no? Que también hay una conferencia específica dedicada a eso. Bien, entonces podemos y debemos afirmar en forma enfática que existen 2 clases de conocimiento. Claro, tenemos el conocimiento externo, ¿no? Que es
lo que leemos, lo que aprendemos, lo que miramos en un video, lo que nos dicen, lo que nos dijeron, todos los conceptos que hemos recibido. Y esta mezcla de dos planos u órdenes nos puede llevar a la confusión, ¿no? Es decir, yo puedo leer este temario, de hecho, de conocimiento de sí mismo, de 50 conferencias, y pensar que eso es un conocimiento interior, que ya con el solo hecho de leer yo estoy modificando, yo estoy mejorando, que memorizando todo el conocimiento, cuanto más memorizo mejor y más y mejor persona soy, y en realidad no, es una confusión, porque el conocimiento interior depende exclusivamente de la práctica, primero la autoobservación y luego también practicar paralelamente lo que es la meditación, la reflexión, ¿no? Distintas prácticas para ir transformando ese mundo interior y para ir cada vez aprendiendo más del mundo interior, ¿no? Eso es el verdadero conocimiento interior, ¿no? Porque el conocimiento externo no es interno. Para conocernos internamente necesitamos eh, realizar prácticas, ¿no? O sea que la práctica es lo que nos lleva a conocer ese mundo interior. Bien. Eh, entonces, también hay que tener cuidado con eso, porque hay muchas doctrinas pseudo-esotéricas que enseñan, eh, digamos, el conocimiento externo o exotérico como conocimiento esotérico o interno. Y también hay una conferencia dedicada a esta cuestión, ¿no? Pero en definitiva, siempre uno tiene que tener en cuenta que uno tiene que conocerse a uno mismo, uno no tiene que tener seguidores, no tiene que seguir a nadie tampoco, uno no tiene que, necesito un maestro, un gurú y lo voy a seguir porque él me va al lado de él, voy a cambiar, voy a tener más energía, no, eso es algo errado, uno tiene que conocer a su propio ser y dejarse guiar por su propio ser, no seguir a nadie, no comerle cuento a nadie, no porque no conocemos al otro, puede ser un falso maestro, puede tener cierta experiencia, puede ser mejor que nosotros, peor que nosotros, menos defectos o puede tener más defectos, pero en definitiva esto es interno, ¿no? Y es un trabajo también individual, si bien se hace en pareja también y necesitamos la pareja, pero eh, el conocimiento es interno, no es externo, ¿no? Bien, entonces tenemos que ver eso, que tenemos un mundo externo y el mundo interno. Y lo que tenemos que conocer y empezar es a conocer el mundo interno, ¿no? Bueno, también en ese mundo externo necesitamos aprender, ¿no? Es indispensable para caminar en ese mundo exterior, para no caer en un precipicio, no extraviarse en las calles, no asociarse con perversos, no comer veneno, etcétera. También necesitamos, con la autoobservación, aprender a caminar en ese mundo interior, ¿no? Empezar a ver los defectos, cuándo actúa este defecto, cuándo me actúa este otro defecto, cuándo me conviene alejarme de esta escena para evitar tal cosa, cómo negociar el karma, cómo desarrollar la intuición, cómo aprender a desdoblarme, poder eh, conocer a mis defectos, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo ir creando los cuerpos existenciales. Pero para eso no sirve lo exterior, ¿no? No sirven los sentidos externos. Bien, a ver. Bien, entonces, repito, la atención debe ser dirigida hacia nuestro interior. Así vamos a conseguir la verdadera autoobservación, ¿no? Entonces, solo esta autoobservación se logra viviendo el instante. Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir? Nosotros debemos autoobservarnos ahora mismo, ¿no? En este instante, ¿no? Se practica, uno lo practica las 24 horas. Cada vez que uno está despierto, tiene que estar autoobservándose.
¿Por qué? Porque nuestra mente nunca se detiene, ¿no? Nuestra mente siempre está andando, siempre están los defectos hablando, pensando, planeando, sintiendo, haciendo, como decía, ¿no? Siempre en nuestro mundo interior estamos haciendo cosas, pero inconscientemente, ¿no? Mecánicamente, sin detenernos un instante. Entonces uno tiene que aprender a autoobservarse para ver esto qué es. Ah, estos eh, son defectos, esto no viene de la conciencia. Y uno tiene que empezar a autoobservarse, ser consciente, empezar y con lo que se llama también la vigilia, ¿no? Estar en vigilia, estar en autoobservación. Y también distinguir los actos que son del ego, los que son de la personalidad, los que son de la conciencia, que un 97% son del ego y de la personalidad. Eso también está en otra conferencia, ¿no? Cómo diferenciar la personalidad, el ego y la conciencia. Bien. Es un 100% activa, ¿no? No es algo pasivo. Es decir, uno tiene que estar en un esfuerzo, ¿no? Yo ahora me estoy autoobservando y estoy esforzándome por no pensar en nada, ni sentir nada, y estar concentrado en el aquí y ahora, ¿no? Bueno, estoy acá sentado, hoy es jueves, tal hora, estoy transmitiendo esta información lo más consciente posible, ¿no? Bien. Entonces, esto es importante, ver observador y observado, como yo decía, ¿no? Que yo me tengo que parar para ver esta silla, yo me tengo que alejar y separarme de mí mismo, es decir, ver como en tercera persona, ¿no? Observarme qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy diciendo, porque también digamos, el centro motriz es muy mecánico. A veces decimos un insulto o a veces decimos algo sin querer, pero hay atrás una intención de herir a alguien, ya sea con el verbo, ¿no? Diciendo sin querer algo, ¿no? O trayendo a colación alguna frase, alguna palabra que uno no se da cuenta, pero que lastimaba a la otra persona y capaz que fue intencionalmente, pero es inconsciente que uno lo hace. Entonces somos muy inconscientes de todo, ¿no? Entonces hay que pensar eso, ¿no? Autoobservarse. Entonces, en un lado está el observado, que es el 97% de subconsciencia o de ego, ¿no? Acá están los yoes, ¿no? Nosotros tenemos que observar esos yoes. ¿Y cómo vamos a observar los yoes? Con la conciencia o la esencia. Es decir, si uno logra eso, logra separarse y observarse, lo que va a estar observando es nuestra propia conciencia, va a estar observando porque ella puede observar a los defectos. En cambio, si uno está inconsciente, uno piensa que los observa, pero en realidad es un yo más, es un defecto nuestro que está observando a otro defecto, ¿no? Porque también se puede dar esa observación mecánica, ¿no? Que no es lo que queremos, ¿no? No es esa observación pasiva, ¿no? Es una atención intencional, activa. Bueno, entonces recordemos esto, ¿no? Que somos una máquina manejada por hilos invisibles. ¿Qué son todos estos defectos? Tengo el yo mirón, miro a una chica por la calle y ya se desatan un montón de defectos, ¿no? Que son esas energías, es esa psiquis que me hace actuar, sentir, pensar. Siento una atracción, siento lascivia, el yo enamorado, el yo idealizo, hasta imagino, hago planes, el yo que quiere hablar, decir algo, se siente la excitación en el centro sexual, se siente una frustración de no poder tener una mujer, etcétera, etcétera. Entonces, podemos poner cada uno un ejemplo, cada uno tiene que dar su ejemplo y uno tiene que poder hacer una meditación con alguna situación vivida para poder observar esos defectos que se dieron en determinada situación, pero que uno no lo autoobservó, pero uno lo puede autoobservar haciendo una retrospección. Entonces, bueno, recordemos, tenemos el centro sexual, ¿no? Damos este ejemplo, que es, voy por la calle, veo a una persona del sexo opuesto, ¿no? Si soy una mujer, veo un hombre, o también hasta un hombre a otro hombre,
una mujer, otra mujer, ¿no? Pero uno tiene que observar ese mundo interior, o se observa en el centro sexual una sensación inconfundible, ¿no? De querer, digamos, fornicar. En el centro instintivo se descubre la atracción, ¿no? Que es este centro, el segundo, que está en naranja. En el centro emocional se siente enamorado, acá a la altura del ombligo. En el centro intelectual la idealiza, a la altura del corazón. Y en el centro motor se llega a decir algo, se dice un piropo, etc., ¿no? Entonces, uno puede observar las órdenes que le dan los defectos, ¿no? El defecto me sugiere, me habla, ¿no? Son como esas entidades, ¿no? Como personas. Cada uno es una persona distinta. Y uno puede ir observando e ir matando pájaro por pájaro, ¿no? O sea, uno va observando defecto por defecto, detalle por detalle. Sucede que a veces nos atacan en enjambre los defectos, ¿no? Entonces uno está totalmente identificado y si no tiene la práctica de la autoobservación no puede anticiparse a los defectos, ¿no? Uno es presa de los defectos y cuando actúan y uno se da cuenta y ya es tarde, ¿no? Entonces, bueno, la autoobservación es el único medio para despertar, pero es urgente desarrollarla, porque si uno no sabe autoobservarse, uno va a querer meditar y no puede darse cuenta de que está teniendo un montón de defectos. Uno quiere hacer una práctica y está desconcentrado y quiere hacer el traslado de fondos que hay que hacerlo 9 veces y uno va por el número 7 y piensa que ya hizo 9 veces y así con todo, ¿no? Porque nuestra mente no nos deja tranquilos un segundo. Entonces nosotros deberíamos esforzarnos por no estar ni un segundo dejar de autoobservarnos, ¿no? O sea, observarnos todo el tiempo, ¿no? Es así, digamos, requiere de un esfuerzo de autoobservación constante porque la mente está constantemente bombardeándonos. Y puede pasar que cuando uno empieza a autoobservarse, eh, los defectos se quieren esconder, ¿no? Para no ser observados, pero no quiere decir que no se vayan a animar a entrar en escena. Pero cuando ahí se anima algún defecto, ahí tenemos que pedir eliminación, ¿no? Bueno, acá finalizamos la conferencia y bueno, les pido que los que tengan preguntas, si quieren hacer algunas preguntas sobre este tema en particular. Y acá dejamos esta información, ¿no? Tenemos el Instagram, hay otro Facebook, bueno, tenemos varios Facebook. Así que bueno, están invitados a estas conferencias. Son de fase A, tenemos 50 conferencias y hay 25 conferencias de fase B. Y son todas libres y gratuitas, ¿no? Y bueno, por razones obvias estamos dando vía web. Pero cuando se pueda abrir todo, vamos a volver a dar conferencias también en salas, ¿no? Físicas. Bueno, acá les dejo también esta página de Argentina, si quieren entrar, pueden ver las conferencias, pueden descargar el temario para leerlo con tranquilidad. Se recomienda ver 2 conferencias por semana, no más, por una cuestión de que uno debe digerirlas, ¿no? Debe digerir este conocimiento, ir practicando y poder, digamos, practicarlo. Bueno, la próxima conferencia es la 17, que es sobre los 3 factores de la revolución de la conciencia. También es muy importante, está muy buena esa. Que es el lunes que viene. También a las 19 horas. Y bueno, el sábado tenemos, creo que van por la conferencia 22, mis compañeros de Colombia. Y el domingo también está la otra conferencia. Entonces, sábado y domingo a las 20 horas. Bueno, así que si no hay preguntas, me despido. Y si tienen preguntas, pueden dejarlas en el chat. Y bueno, pueden invitar a los que quieran a ver esta conferencia porque queda grabada. Así que, y todas las conferencias anteriores también están grabadas. Así que bueno, están invitados. Muchas gracias por haber asistido y los espero los que quieran el lunes.
y también el sábado y domingo estamos dando conferencias. Muchas gracias.